Muy buenas noches, bienvenidos a el curso de lo grabamos o estamos en vivo siempre los días lunes y luego sale en el video disponible en nuestro canal de YouTube a los días martes, ¿no? Cuando ya está editado el video, pero cada lunes estamos aquí presentando estas lecciones que esperamos estén siendo de mucha edificación para todos aquellos que se conectan y pueden ver el contenido. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad de retomar este curso y ya abordar nuestra lección número 10. Esta lección número 10 ya entra en el capítulo 13, un capítulo muy esperado seguramente por aquellos que han estado dando seguimiento al curso. También nuestro hermano. Esta lección número 10 trata el tema la bestia del mar y la bestia de la tierra, basado, como dije, en Apocalipsis 13. Así que vamos a ver de qué se trata. Las personas puede que no sepan más nada sobre el libro de Apocalipsis, pero yo creo que están familiarizadas con las frases la marca de la bestia y el 666. Incluso es posible que ni siquiera sepan que estas frases se encuentran en el libro de Apocalipsis. Solo saben, quizá, que están en la Biblia en algún lugar. Si tan solo pudieran entender estas dos cosas, sienten que podrían desvelar los misterios del universo. Por lo tanto, se han hecho muchos intentos para explicar lo de la bestia y lo del número 666. Resulta que estos forman parte de nuestro estudio de Apocalipsis 13 y de la bestia que sale del mar, según los versículos 1 al 10, y la bestia que sale de la tierra, según los versículos 11 al 18. Estas dos bestias podrían describirse mejor como aliados del dragón o Satanás, como ya bien sabe que es él, quienes lo ayudan a librar guerra contra la iglesia de nuestro Señor. Pero antes de comenzar este estudio, me gustaría resaltar, y no me canso de hacerlo, resaltar una vez más algunas cosas sobre el maravilloso libro que estamos estudiando. El autor de la revelación de Jesucristo dejó claro que el libro se presenta en signos. En la versión Reina Valera de 1960 no logramos apreciar esa expresión porque allí solamente se dice que se las dio a conocer o se las reveló a su siervo Juan, pero en el idioma original dice que se la mostró a través de signos o a través de símbolos. Por lo tanto, hay una declaración de que el libro, si no en su totalidad, en gran parte estaría compuesto de símbolos. Así que yo no me atrevo como predicador del Evangelio a afirmar que cualquier signo o símbolo debe significar algo específico que a mí me parece que es o que me gusta que tal autor considera que es, a menos que el propio libro lo indique, porque no hay mejor intérprete de la Biblia que la Biblia misma. Y como hemos ya recalcado muchas veces, habrá otras ocasiones en las que solo podemos decir, puede ser esto, como también puede ser esto, esto y esto otro. Y pasará en este capítulo nuevamente. Ahora, sobre esto de cuando el mismo libro explica sus símbolos, o nos da una información que nos ayuda a entender algo que mencionó anteriormente, podemos ir al capítulo 1 y el versículo 20. Ahí tenemos el número que, bueno, lo tenía de ilustración para cuando lo mencioné y se me olvidó que estaba allí para poder ponerlo. Este es el numerito que pone a temblar a muchos, el numerito que hace que la gente quiera estudiar Apocalipsis o quiera saber más sobre el libro de Apocalipsis o incluso sobre la Biblia, ¿no? Aunque sea mera curiosidad. Bien, decía, vamos a Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, noten que en este pasaje nosotros no hubiéramos sabido o no hubiéramos tenido una certeza absoluta de que las estrellas eran ángeles y de que los candeleros eran iglesias si nuestro Señor no lo hubiera revelado explícitamente. Sin embargo, me parece que no hay problema en comprender el mensaje general del libro. El mensaje general del libro de Apocalipsis ya lo hemos repetido muchas veces, pero otra vez,
No es inútil, no está de más que lo repitamos quizá en cada lección, porque si usted no mantiene presente el tema general del libro, no va a entender cada capítulo y cada lección en particular. El tema general es la iglesia, que la iglesia del Señor triunfará, que los santos triunfarán, que los santos vencerán. Podemos utilizar todos esos sinónimos. Ahora, debemos ser cautelosos al afirmar que entendemos con certeza absoluta el significado de cada señal o símbolo en este libro, porque recuerde, primordialmente no fue escrito ni para Eisen, ni para mí, ni para ninguno de ustedes. Fue escrito para los cristianos del primer y los siguientes siglos que iban a vivir, iban a experimentar cosas muy particulares que Dios quiera que nosotros no las tengamos que vivir ahora al final de los tiempos. Incluso después de esta advertencia, para mí mismo y para los estudiantes de este curso, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, la gran responsabilidad de interpretar Apocalipsis 13 y decirles lo que otros y este servidor creemos que significa y extraer, como siempre hacemos, las lecciones prácticas que hay en ello. Así que con esta introducción estamos listos para entrar a nuestro primer punto. La bestia del mar, un personaje en la señal que se le está mostrando a Juan, del cual se habla en los versículos 1 al 10, pidiéndole a nuestro hermano que nos colabore con esta lectura, por favor. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablas, ¿Qué hablaba? que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el primer principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. En el capítulo 12 se nos dio a conocer al dragón quien intentó destruir al niño, versículos 4 al 5, quien intentó destruir a la mujer, versículo 6, quien hizo guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, versículos 13 y 17. Aquí en el capítulo 13 se nos presenta a dos aliados de Satanás que se unirán en el ataque contra la iglesia de Cristo. El primero de estos aliados es descrito como una bestia que surge del mar, versículo 1. La palabra utilizada en el original y traducida como bestia significa un animal, una fiera salvaje, una bestia feroz, un monstruo. Según Bauer, la palabra puede ser utilizada figurativamente para referirse a personas con una naturaleza bestial, una bestia o un monstruo. Al utilizar esta palabra, el escritor denota a una persona o poder que es brutal, feroz, salvaje, una bestia. Esta bestia que surge del mar es descrita de la siguiente manera. Versículos 1 y 2 dice: tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Todo en esta descripción denota un poder maligno
en este mundo cuyo principal trabajo o característica es la blasfemia, versículos 5 y 6. La apariencia de la bestia que surge del mar es similar a la visión de Daniel en Daniel capítulo 7. En Daniel hay 4 bestias. Aquí hay una bestia con 4 características de las bestias de Daniel. Daniel vio en su visión a un león, capítulo 7, versículo 4, a un oso, capítulo 7, versículo 5, a un leopardo, capítulo 7, versículo 6, y una bestia extremadamente fuerte, terrible y temible, capítulo 7, versículo 7. En su deseo de comprender lo que significaba la visión, Daniel se acercó al que estaba junto a él y le preguntó la verdad de ello. Y él se lo contó y le dio a conocer la interpretación de las cosas. Y a Daniel se le dijo lo siguiente, en Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Estos reyes representaban 4 reinos terrenales, correspondiendo a los reinos vistos por Nabucodonosor en su sueño allá en Daniel capítulo 2. Basándonos en el hecho de que Dios utilizó los 4 animales de Daniel 7 para transmitir a Daniel que habría 4 reinos terrenales de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, asumimos que en el Apocalipsis está utilizando una figura similar de una bestia para afirmar que hubo un reino terrenal, el Imperio Romano, que obtendría su poder de Satanás, versículo 4, y haría guerra contra los santos y los vencería, por lo menos por un tiempo, versículo 7. No solo esta bestia tendría tal poder sobre los santos, sino que también se le daría poder, dice el versículo 7, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los que no fueran cristianos, versículo 8. Es bastante posible que esta bestia, en un sentido más amplio, represente toda forma de gobierno mundano que persigue a la iglesia, siempre y donde quiera que aparezca en la historia, siempre y por cualquier herramienta o medio que lo haga. Aunque Juan vio que una de las cabezas de la bestia estaba herida de muerte o parecía herida de muerte, para asombro del mundo, esa herida fue sanada. Y dice que todos los habitantes de la tierra se maravillaron de la bestia, versículo 3. Aquí hay una lección importante para todos los cristianos, para todos nosotros. Puede parecer que el mal es vencido, pero lamentablemente, mientras estemos en esta tierra, siempre habrá más mal para ocupar el lugar del otro mal que pereció o pasó. El mundo se impresionará de que el mal continúe, pero los cristianos deben siempre mantenerse luchando contra él. Ese mal puede manifestarse en la persona de un presidente cuya inmoralidad corrompe una nación, pero que es admirado y respetado porque el mundo le atribuye el mérito de haber logrado una economía fuerte. Ese mal puede presentarse en forma de un gobierno que permite el asesinato de bebés no nacidos y promueve el pecado del matrimonio igualitario. Ese mal es admirado y respetado por el mundo y es elogiado como parte integral de una sociedad pluralista. Alguien puede observar que esto no involucra a los cristianos en dificultades en nuestro tiempo. No hacen los gobiernos esto sin atacarnos directamente. Sin embargo, todo lo que los cristianos tienen que hacer es oponerse a estos asuntos y entonces sí, se encontrarán condenados no solo por los funcionarios gubernamentales, sino por un mundo que admira y alaba el mal, que celebra, que aplaude la perversión. Nerón, Domiciano y otros que han venido y se han ido, habrá muchos más como ellos que también vendrán y se irán, pero siempre habrá otros que ocupen su lugar. Satanás nunca se queda sin cosas malas que hacer ni personas malvadas a las cuales utilizar. Él y sus secuaces son resilientes, es decir, ante la adversidad, ante las dificultades, ante los obstáculos, ante las derrotas, pues logran adaptarse, logran reinventarse y volver a atacar. Sin embargo, debemos entender que la obra blasfema de esta bestia no continuará para siempre. A los santos de Dios se les dice que se le ha dado poder para continuar solamente durante 42 meses, versículo 5. Así que hermanos, tengan valor, porque dice luego el texto,
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es nuestro conocimiento del hecho de que la venganza pertenece al Señor y que Él recompensará, Romanos 12:9, lo que nos va a ayudar a perseverar. Es la fe del cristiano la que lo sustenta. ¿O cuántas veces hemos sido llamados a ser sostenidos por esta realidad o por este hecho? Hermanos, frente a toda oposición del mundo, incluso frente a amargas decepciones y desalientos, podemos descansar en el conocimiento de que este mundo no es nuestro hogar y de que Dios nos ha preparado un lugar en la santa ciudad, como lo describe o la describe en Apocalipsis 21, que no lo lea ahora, ya llegaremos allá. Esto nos prepara entonces para pasar ya a nuestro segundo punto, la bestia de la tierra, que se describe en los versículos 11 al 18 de nuestro libro, y vamos a rogar al hermano que por favor nos ayude allí con la lectura. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Tuvo que haberse puesto helada la sangre de nuestro hermano cuando leyó este número. Apenas creemos haber superado lo que habíamos dicho, apenas creemos haber superado las fuerzas de Satanás cuando aparece otro de sus aliados para ayudar en la causa. Este aliado en el Apocalipsis 13 también es descrito como una bestia, es decir, una persona o poder que es un monstruo de horror indescriptible. Esta bestia no es lo que parece ser, es engañosa. Dice que tiene dos cuernos como un cordero, pero cuando le oyes la voz, habla como dragón. Versículo 11. Y esto nos recuerda que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz y aquellos que le sirven pueden parecer siervos de la justicia, dice 2 Corintios 11, 14 al 15. Los falsos profetas pueden vestir ropa de oveja, según Mateo capítulo 7, versículo 15. Los falsos maestros pueden engañar con palabras persuasivas, dice Colosenses 2:4. Las cosas en el mundo religioso no son siempre lo que parecen ser. ¿Cuántas personas hoy en día creen haber recibido a Cristo Jesús como Señor? Colosenses 2:6, pero no han hecho más que obedecer doctrinas que los apóstoles llamaron doctrinas de mentirosos y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Esta bestia de la tierra tiene todo el poder de la bestia del mar, versículo 12, y hace que el mundo adore a la bestia del mar, versículo 12. Así nos introducen a la idea de que con esta bestia no estamos lidiando tanto con un poder político, como en el caso de la primera, sino con el poder religioso. Mucho más que un simple poder religioso, estamos lidiando con un poder religioso engañoso y con muchos recursos y mucho poder. Y hace grandes maravillas, dice, de modo que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y por las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, engaña a los moradores de la tierra diciéndoles que le hagan una imagen a la bestia
que tiene la herida de espada, pero que vive. Versículos 13 y 14. No debería sorprendernos que un poder religioso engañoso pueda realizar esas maravillas, ya que el apóstol Pablo hace mucho tiempo nos advirtió en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o nos habla de alguien que viene por obra, o venía, porque ya está aquí hace mucho tiempo, venía por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Las palabras clave en este pasaje son por obra de Satanás. El propósito de esta exhibición de poder es engañar a quienes habitan en la tierra y hacer que adoren a la primera bestia. En cuanto al poder religioso, falso y engañoso, que puede realizar grandes señales y prodigios, quiero llamar su atención sobre el hecho de que en Mateo capítulo 24, versículo 24, cuando nuestro Señor describe las condiciones que iban a existir antes de que fuera destruida Jerusalén en el año 70 de nuestra era, dice nuestro Maestro, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En cuanto a la identidad exacta de esta bestia que sube de la tierra, ha habido algunas diferencias entre incluso los hermanos. Algunos considerarían que la bestia es la Roma papal construida sobre las cenizas de la Roma pagana. Otros no tienen problemas con considerar que se refiere al culto al emperador. Creo que esta es la posición de nuestro hermano Einstein. Ese culto era un problema para los primeros cristianos, como podemos verlos en las siguientes citas, donde, por ejemplo, el historiador que escribe precisamente un gran volumen sobre historia de la iglesia, historiador estadounidense Williston Walker, la deificación patriótica del Estado romano comenzó, de hecho, en los días de la República. La palabra Dea Roma, que era la diosa Roma, se puede encontrar en Esmirna desde el año 195 a.C. Este culto se fortaleció gracias a la popularidad del imperio en las provincias, ya que les proporcionaba un mejor gobierno que la República. Ya en el año 29 a.C., Pérgamo tenía un templo dedicado a Roma y a Augusto. Este culto, dirigido al gobernante como encarnación del Estado, o más bien a su genio o espíritu interno, se propagó rápidamente. Pronto tuvo un elaborado sacerdocio bajo el patrocinio del Estado, dividido y organizado por provincias y celebrando no solo el culto al emperador, sino también juegos anuales a gran escala. Sin embargo, los primeros cristianos consideraban este culto al emperador como totalmente incompatible con la lealtad a Cristo. La negativa cristiana a rendir culto parecía traicionera para los romanos y fue una de las principales causas de los martirios. Citando a este mismo autor, pero en otra página, dice, los cargos presentados contra los cristianos eran ateísmo y anarquía. Su rechazo a los antiguos dioses parecía ateísmo. Su negativa a participar en el culto al emperador parecía traición. También citamos la enciclopedia bíblica de Schaff y Herzog, que dice el imperio como garantía de paz y fuente de todas las bendiciones, entre comillas, de la cultura, parecía que la gente, o parecía para la gente, un poder divino. Así que definitivamente que con estas descripciones nos ayuda a entender mucho a qué se estaban enfrentando los primeros cristianos. De por sí dice el versículo 15 que todo aquel que se negara a unirse a esta adoración sería asesinado. Y ahí no hay un símbolo, una señal o un signo, es que allí es literal. Moría todo aquel que no le rendía tributo de adoración al emperador. Parece natural que el Señor advirtiera a los cristianos del siglo I sobre el destino que les esperaba a manos del emperador, la bestia del mar, y las consecuencias que resultarían de su negativa a participar en el culto del emperador, la bestia de la tierra. Sin embargo, en un sentido amplio, parece que la bestia de la tierra también podría aplicarse a todas las religiones falsas que vendrían después. Después de todo, la Biblia advierte repetidamente del peligro de los falsos maestros que vendrían como corderitos, Hechos 20:29, Mateo 24:5, Primera de Timoteo 4:1 al 3 y Segunda de Timoteo 3:1 al 5. Con esto ya avanzado y explicado,
Llegamos al punto que ha estado usted esperando desde el minuto uno de esta lección, que es la explicación referente al número 666. Como indicación o símbolo de lealtad a la bestia, dice que se le otorgó a las personas la marca de la bestia. Esta marca debía colocarse en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender a menos que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es 666, versículos 16 y 17. Ninguna otra parte de este gran libro parece generar tanto interés que las palabras la marca de la bestia. Vamos a pedir a nuestro hermano que lea entonces los versículos finales de este capítulo para dar la explicación. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Ya decía, en términos generales, o sea, en el mundo en general, nada parece generar tanto interés como estas dos frases, la marca de la bestia y el número 666. Tanto los pequeños como los grandes, los educados y los no educados, los ricos y los pobres, creen saber lo que esto significa. Y consecuentemente hay tantas respuestas como personas intentan explicarlo. En primer lugar, observaremos que esto se atribuye o se ha atribuido a casi todas las figuras políticas y religiosas prominentes a lo largo de la historia. Recuerdo haber leído y escuchado nombres como Adolfo Hitler, Henry Kissinger, Ronald Reagan, todos relacionados con esta parte del Apocalipsis. Me sorprendió saber que algunos incluso llegaron y han llegado a creer que las WWW o WWW, según la región donde usted esté mirando este video, esas www de las direcciones de internet dicen que son la marca de la bestia. Dice, cada W es un 6 y que nadie podía comprar ni vender. Y bueno, dice, todo se mueve con el internet. Bueno, no todo, no todo. Yo compro acá en la barrotería sin necesidad de acceder al internet. Es cierto que en los días en que se escribieron estas palabras se les asignaba un valor numérico a las diferentes letras del alfabeto y así a lo largo de los años. Esta práctica ha continuado en relación con los intentos de comprender el número 666 y, en consecuencia, las conclusiones en cuanto a su significado han sido interminables. No podría ni ponerlas todas aquí. Se dice que 666 es número de hombre en la escritura, me estoy citando la Biblia. Sin embargo, no se menciona el nombre del hombre. Si tan solo tuviéramos ese nombre, se resolvería la controversia para siempre. Pero la inspiración decidió no dar el nombre y creo que por una muy buena razón. Si aquellos en posiciones de poder en el gobierno romano hubieran podido leer este libro, revisándolo en algún puesto de control y encontrarse relacionados con el poder de la persecución de los santos, eso habría significado más problemas para los primeros discípulos. Sin embargo, debe haber sido comprendido por los cristianos a quienes fue escrito. Por eso dice, aquí hay sabiduría. Es decir, el número que va a dar no iba a ser un misterio para los primeros cristianos que iban a leerlo. Ellos sí sabían por qué ese número aplicaba a una institución específica o una persona específica, porque era un lenguaje entre los cristianos del primer siglo. En este punto me gustaría señalar que parece poco probable que se refiera específicamente a la Iglesia Católica Romana, ya que esa iglesia no estaba completamente desarrollada en el momento que se escribieron estas cosas. Así que bonita la teoría, pero no tiene fundamento. Es bastante posible que este número se refiera a Roma, pero no a la Roma papal, sino a la Roma pagana, que fue el gran perseguidor de la iglesia en el momento que se escribió esta carta. Quizá no tanto como referencia a un solo hombre, sino
al cargo específico del emperador, quien quiera que estuviera sentado allí, con esas intenciones de destruir a la iglesia del Señor. Así que bueno, con dolor y tristeza en el alma, pero más suya que mía, hemos llegado a la conclusión de nuestra lección. De este estudio hemos aprendido que los aliados de Satanás provienen tanto del mundo civil como del mundo religioso. A veces estas fuerzas del mal trabajan por separado y otras veces trabajan juntas, pero el pueblo del Señor siempre sufre en sus manos. Hoy en nuestra región el clima está cambiando rápidamente y no me refiero al clima literal, a medida que nuestros gobiernos se vuelven más y más anticristianos. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestros países parecen favorecer más y más el pecado y a Satanás y se vuelven cada vez más activos en su oposición a la moralidad y a la enseñanza de la palabra de Dios. Pregunta, ¿se acerca el momento en que suframos a manos de un gobierno inmoral, al igual que los hermanos de quienes hemos leído en este capítulo? Hoy en nuestro país encontramos, o en nuestros países encontramos religiones falsas por todas partes. Estas religiones falsas enseñan doctrinas falsas, erróneas, y se oponen a la iglesia de nuestro Señor. No nos dejemos llevar por cualquier marca que nos trate de identificar con ellos. No nos avergoncemos del Evangelio de Cristo ni de la iglesia del Señor. Y sintámonos dichosos, bienaventurados, complacidos de ser identificados solamente con el Padre Celestial y llevar su nombre escrito en nuestra frente, como dice Apocalipsis 14:1, que será el capítulo de nuestra próxima lección. Que el Señor bendiga a cada cristiano fiel mientras lucha contra Satanás y sus aliados. Y quiero cerrar esta lección leyendo, no cantando porque no soy bueno cantando, leyendo este precioso himno que creo que encaja muy bien para cerrar. Adelante a la batalla, Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecar. Es muy grande el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier, mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Cuando mires en la lucha otros que quieren caer y llevados por el viento cruel se dejan ya vencer, adelante, siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está a tu lado, Él será tu protección. Hasta aquí nuestra lección número 10.